Bueno, hemos invitado al señor Luis Herrera, un hombre con experiencia en seguridad ciudadana, ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, entre otras responsabilidades. Yo quiero comenzar preguntándole qué cifras tiene usted sobre la evolución de la delincuencia y la criminalidad a lo largo del año 24. Bueno, según los datos del observatorio, ¿no?, el año pasado se terminó con cerca de 955.000 denuncias. Esto implicaría, en comparación al 2023, un crecimiento aproximado del 13% del delito, ¿no? Y de acuerdo a la data, esto afectó en promedio a cerca de 14 millones de peruanos, lo que quiere decir que cerca del 44% de la población ha sido afectada por el delito. Esa es la tasa de crecimiento, que viene a ser pues un crecimiento del 500% en los últimos 20 años del delito, desde el 2004 hasta la fecha. ¿Y qué datos tenemos sobre el número de homicidios y la tasa a la que hemos llegado? Miren, si en este momento, al día de hoy, la tasa promedio está en 5.5 homicidios por día. Eso era antes, ¿no? No, hoy 5.5 si hacemos por día. Ya. Por día. Si hacemos la proyección, quiere decir que este año vamos a tener más de 2.000. Más de 2.000 y tanto, que va a seguir la misma tendencia del 2024. Sube. Que de acuerdo a SINADEF estamos hablando de 2.100 homicidios. ¿Y eso es cuántos homicidios por 100.000 habitantes? Habría que hacer el cálculo, ¿no? Que es la medida que se suele usar, ¿no? Ahora, el tema Estamos empeorando. Estamos empeorando. Y otro dato es que el homicidio viene acompañado, mientras que antes el homicidio era más o menos el 30, el 40% a través de lo que era arma de fuego, hoy está en el 80%. ¿Y arma de fuego? De arma de fuego, ¿no? ¿En vez de qué? ¿Qué cosa, cuáles eran los medios mayoritarios antes? Arma blanca. Arma blanca. ¿Por qué estas cifras que usted da con esa naturalidad y con la base que usted refiere no las ve el ministro del Interior, señor Santibáñez? Bueno, no creo que no las vea porque son data de la policía, en un caso que es el observatorio. Estamos mejorando, y por otro lado, acá hemos discutido que la interpretación de las estadísticas hay que hacerla de manera global. Cuando nosotros solamente nos comentamos una estadística, estamos dando un enfoque errado, parcial, ¿no? Puede decirse que hay cantidad de denuncias que bajan por un lado, pero, por ejemplo, el último dato cierto, que es el informe del INEI en materia de seguridad ciudadana al mes de octubre del año pasado, ¿qué nos decía? Que otra tasa que está subiendo es la no denuncia. Entonces, la gente está harta y desconfiada de que eso sirve para algo. Cuando sube la no denuncia, se explica pues que baje la tasa de denuncia de ciertos delitos, porque no quiere decir que haya una acción eficiente del Estado, sino que la gente ya no confía en la acción del Estado y por el contrario está pagando la extorsión, está pagando el culpo, está dejando de denunciar. Históricamente la tasa de no denuncia siempre se ha ubicado entre el 83 y el 85%, ¿no? Lo que quiere decir, ¿no?, como le decía, en función a la data que tenemos, el 44% de la población realmente está afectada. Terrible. ¿Y cómo reaccionó usted cuando vio el video en que un sicario, desde un auto en marcha, dispara y mata a un conductor de taxi que tuvo la mala suerte de ponerse junto a él? Consternado. Además gritando, ¿no? No, claro. Es decir, dejó constancia de su voz y de su actitud. Esto te pasa y le va a pasar a todos los conductores que no quieren pagar. Lo que pasa es que, y lo comentábamos días anteriores en la tribuna académica, ¿no? Estamos pasando de la cultura del crimen organizado dirigido al tema de la corrupción, ¿no? Estamos pasando a la cultura del crimen organizado dirigido al crimen por encargo. Y este crimen por encargo, dado con este tema del fenómeno de las redes, ¿no?, ya el crimen por encargo acompañado de la exhibición, que incluso forma parte de la venta del producto, ¿no? El sicario pone el video en redes. Se marketea, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que nos habla? Pues obviamente nos habla del debilitamiento completo de la estructura del Estado, de la sociedad para enfrentar el delito. ¿Por qué es que se ha producido este debilitamiento de la estructura del Estado? Siempre lo discutimos por 5 grandes cosas, ¿no? En primer lugar, la crisis económica, que como se ataca siempre los niveles más bajos y lleva a población a la delincuencia. En segundo lugar, por el crecimiento de los mercados ilegales, ante la captación ante el crecimiento de la minería ilegal, el narcotráfico,
el tráfico de personas, la tala. Entonces, en tercer lugar, la corrupción. En cuarto lugar, la ineficiencia del Estado. Y finalmente, que es quizás lo más grave de todo, es la impunidad. Es la ineficiencia del sistema de justicia para poder enfrentar el delito. Y ahí están todos los actores, desde la Policía Nacional hasta el INPE, ¿no? Entonces, responsabilidades compartidas de muchas entidades y todo sobre un eje que se llama política pública y liderazgo para implementar la política pública. Y eso no hay, liderazgo no hay. Ahora, respecto de la política pública de lucha por la seguridad, ¿qué es lo que se está haciendo mal de esta política pública específica? Lo que pasa es que lo que se está haciendo mal es lo que hemos discutido anteriormente. Es el cambio de la doctrina. No tenemos doctrina para luchar con el delito. Mientras que el delincuente tiene una doctrina, o sea, va, te busca corromper, te amenaza y si finalmente no te puede convencer, te mata. Nosotros vivimos en los últimos 20 años con un marco doctrinario de lo que se conoce como el modelo garantista de equilibrio de derechos que funciona para un Estado, vamos a decir, donde el delito es pues de ratería, digamos. Pero no para los niveles de crimen organizado que tenemos hoy por hoy, porque no hay, el Estado ha perdido capacidad, ha perdido dientes, ha perdido capacidad de acción frente al delito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el modelo garantista lo que ha hecho en los últimos 20 años ha debilitado la capacidad del Estado de accionar. Por ejemplo, ¿a qué se refiere usted? Por ejemplo, puntualmente, lo que son las reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento tanto para la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas para intervenir en la acción del Estado. ¿Qué dicen los manuales de reglas de enfrentamiento? El clásico, ¿no? O sea, voz de alto, ¿no? Disparo al aire, disparo que pueda inutilizar y finalmente si eres ya sobrepasado y conectado, disparo de defensa. ¿Qué dice el manual? Que tienes que tener protección y ropa para antipuñaladas. Eso no hay. Y además dice que debes de proteger no solamente el delincuente, sino que tienes que proteger al delincuente de la violencia de Estado. Entonces, tenemos, vamos a decir, una desviación en cuanto al modelo de cómo se enfrenta el delito. No podemos enfrentar el delito, pretender enfrentarlo con el garrote en una mano y con la pluma en la otra. Pero ha habido un desborde en los últimos años, ¿no? Ha habido desborde. Después del COVID, que no parece tener mucho que ver con lo que usted señala, porque esa actitud garantista en todo caso data desde el principio del siglo. No, el tema garantista data del 2004 de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal y de la introducción de la figura de la Fiscalía en el modelo de investigación criminal. O sea, ¿qué pasa? Hay un viejo debate, ¿no? Los últimos 20 años, y es más, la Fiscalía ha impuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que le otorga la investigación criminal a la policía. Sí, porque la Constitución parece ser algo diferente, ¿no? Pero que la Fiscalía dirige desde el inicio. Ya, pero eso no es correcto. Pero eso no es de los últimos 20 años, eso no data del nuevo código, eso data de la Constitución del 93. No es así. Y le explico porque no es para nada que es así. No es así. A ver. Mire usted. A ver, si nosotros leemos el diario de debates de la Constitución del 93, vamos a encontrar así claramente que cuando se discuten las facultades del Ministerio Público, se discuten en función a las reglas del Código Procesal Penal del 93 que recién se acaba de aprobar. ¿Cuál es el tema ahí? La inclusión del rol del fiscal dentro de la investigación para supervigilar que la investigación criminal ocurra de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. ¿Para qué? Para protección del ciudadano. No dice en ningún lado que la Fiscalía tenía que hacer la investigación criminal. Por el contrario, en el mismo diario de debates, con respecto al artículo que le otorga funciones a la policía, en la última fórmula se agrega que la policía está a cargo de la investigación. Pero entonces, ¿por qué el artículo de la Constitución que define eso dice claramente la acción penal es dirigida desde el inicio por la Fiscalía? Dirigida jurídicamente para verificar que no se eso no dice, eso está interpretando usted. Pero no se interpreta dirige. Por supuesto que no tiene capacidades técnicas que son propias de la policía, pero la dirección es jurídica. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? Desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal, la Fiscalía interviene en investigación criminal. ¿Cuál ha sido el efecto, quizás no deseado, pero real? Hemos perdido capacidad de investigación criminal entonces, en los últimos 20 años. Para que no nos gane el tiempo, ¿usted cree que es a causa del Código Procesal Penal que tenemos este auge de la criminalidad en Perú?
Uno de los grandes elementos es ese. Uno de los grandes. ¿Los otros? Bueno, lo otro que, como hemos señalado, es temas de crisis económica, falta de liderazgo en la implementación de las políticas, pérdida de capacidad de la policía en cuanto a lo que es capacidad técnica, equipamiento. Nosotros estamos hoy por hoy queriendo combatir el delito del siglo XXI con herramientas del siglo XX. O sea, eso es plano, ahí siempre nos va a ganar el delito porque tiene mucha más rapidez, mucho más logística. ¿Usted cree que el Congreso ha aprobado leyes que favorecen a la delincuencia y la criminalidad? ¿Han debilitado la lucha contra la criminalidad? Sí, pero ¿sabe qué es lo más grave? Que no hay una lógica global para cambiar el tema. Y este tema, yo espero que el próximo gobierno, a partir del 28 de julio del 2026, venga con los proyectos de ley en la mano y los presente ese día en el Congreso de la República para llevar a cabo las 3 grandes reformas que hay que hacer en estos momentos. A ver. Puntualmente, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional. En varios elementos que hay que discutir, pero mientras que siga habiendo impunidad, nada de lo que ¿Por qué hay impunidad? A ver, ¿cuál es el gran problema de la impunidad? A ver, cuando nosotros tenemos una alcaldesa, por ejemplo, que confiesa en Televisión Nacional que se ha corrompido y no está presa. Pero ha estado presa, Ya, ¿no? pero, salió por razones de edad y de COVID. Pero eso es impunidad. Bueno, pues. sí. Cuando tenemos juicios, por ejemplo, como los de Odebrecht, donde todo el mundo discute y sabe que ha habido un robo muy similar al de Echenique en el siglo XIX con el tema de la consolidación de la deuda de la guerra de independencia, y no hay nadie preso. Eso No, sí hay presos y condenados, sí. Pero No, sí, veamos la lista. Hay un expresidente preso, ¿no? Y condenado. ¿Que robó solo? No, bueno. Eso es impunidad. Entonces, y a eso agreguémosle el segundo nivel. Cuando el ministerio, se detiene bandas, salen liberados al día siguiente. Pues eso es impunidad, pues. Y la impunidad tiene un efecto perverso. Bueno. Que fortalece Por supuesto. la moral de la delincuencia. Y que minimiza la moral de la policía y el Estado. Así es. Señor Luis Herrera, muchas gracias. No, gracias a usted. Por hablar claro y por hablar de una manera severa y crítica, le agradecemos. Y ya nos veremos para seguir analizando lo que pasa y alentando a que se tomen decisiones que vayan en el buen sentido. No parece el caso por ahora. Muchas gracias por su presencia, Luis Herrera, experto en seguridad ciudadana y ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior.